Hermanos queridos, estamos preparando un viaje muy especial, un viaje que ha sido organizado con excelencia, con esmero, con amor. Un grupo de hermanos colaboradores fieles del grupo número 1 está trabajando con dedicación para que todo salga bien. Ayer por la tarde, la hermana Elena y yo nos reunimos con algunas hermanas que están coordinando cada detalle de este viaje. En medio de la conversación pregunté: hermanas, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque vamos a estar fuera por un buen tiempo, alrededor de 1 mes y medio. Sí, mis amados, vamos a recorrer varios estados de los Estados Unidos. Y en el camino, si Dios lo permite, también pasaremos cerca de México, donde visitaremos a nuestros hermanos y veremos la obra que el Señor está levantando allí. Y una de las hermanas me dijo: pastor, ya hay personas inscritas y ya han pagado la inscripción. Ahora, quiero aclarar algo porque siempre es bueno dejar las cosas en claro. Cuando hablo de pagar la inscripción, no estoy hablando de pagar para asistir a un culto, no, hermanos, no. Nosotros no cobramos por adorar a Dios. Jamás lo haríamos. Lo que sucede es que por ahora no tenemos lugares fijos de adoración, solo tenemos uno solo. Y quiero decírselo con toda claridad a los hermanos que nos están viendo ahora mismo en vivo. El único lugar de adoración oficial que tenemos en los Estados Unidos, con dirección fija y nombre registrado, está en el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas. Allí los hermanos tienen 5 pantallas en el salón, imagínense. Y desde ahí nos están acompañando con gozo. Ese es el único lugar que tenemos. Por eso, en el resto del país tenemos que alquilar salones en hoteles. Es allí donde nos reunimos. Los hermanos vienen, compartimos una cena fraternal y luego celebramos juntos los servicios de adoración. Y en esos encuentros hacemos de todo. Celebramos matrimonios, presentamos niños al Señor y realizamos bautismos. Eso sí, los bautismos los organizamos en horarios diferentes al servicio por razones prácticas y claro, todo eso tiene un costo. Nada de esto se sostiene solo, pero lo hacemos con alegría porque vale la pena. Cada alma que se acerca a Cristo, cada corazón que se transforma, vale cada esfuerzo. Ahora bien, déjenme decirles algo que me llena el corazón de gratitud. Los hermanos de los Estados Unidos y también de otros países han cubierto completamente todos los gastos de este viaje. Sí, hermanos, esta iglesia, nuestra iglesia, no ha tenido que gastar ni un solo centavo. Todo ha sido manejado por los propios hermanos, con generosidad, con amor, con visión. ¿Y saben qué? Todo está marchando muy bien, gracias a Dios. Ya se ha recaudado lo suficiente y aún más de lo necesario para cubrir todos los costos. Pero volviendo al tema, yo pregunté a la hermana que coordina todo: hermana, ¿cuántas personas aproximadamente se han inscrito ya para este evento? ¿Tienen el número exacto? Y ella me miró con una sonrisa de esas que dicen mucho y me respondió: pastor, ya hay 5,000 personas registradas. 5,000 personas, hermanos. Y eso sin contar a otras iglesias donde también estaremos predicando, como algunas iglesias bautistas, por ejemplo, en Nueva Jersey y en Miami. Pero a esos hermanos no los estamos contando como parte del evento oficial porque pertenecen a otras denominaciones. Nosotros contamos solamente a quienes se inscribieron formalmente a través del canal de registro. 5,000 personas, gloria a Dios.
Así que, hermanos, imagínense, vamos a tener que aprender 5,000 nombres nuevos en este viaje. ¿Qué opinan? Oren, por favor, oren mucho, porque sí será un viaje intenso, un viaje sin pausas. Me enviaron el itinerario y, si no me equivoco, hay más de 30 sermones programados en ese breve periodo. Y cuando no esté predicando, estaremos viajando, a veces en auto, otras veces en avión. Vamos a cruzar de costa a costa, de la costa este a la costa oeste. Y ya ustedes saben, el cambio de uso horario, el clima diferente, la comida distinta, todo eso forma parte del paquete. Además, tengo que seguir haciendo el programa pastoral en línea como siempre y mantener nuestras oraciones diarias. Así que sí, que el Señor dé fuerza, que dé gracia, que renueve nuestras energías. Pero ¿saben algo? Estoy completamente convencido de que será un tiempo maravilloso. Un tiempo en el que veremos la mano de Dios. Un tiempo en el que el Espíritu Santo hará cosas grandes. Y entonces, mientras hablábamos, le dije a las hermanas, miren, piensen en organizar no una, sino 2 conferencias para el próximo año. Porque este país es muy grande, hermanos, muy extenso. Así que planeen 2 conferencias en mayo, una en la costa este y otra en la costa oeste. Y además de eso, no olvidemos la conferencia especial que celebraremos durante la Semana Santa, como hicimos este año. Hermanos, trabajo hay de sobra, hay mucho por hacer y necesitamos manos, necesitamos obreros para la mies del Señor. Escogen esto, maestros de escuela dominical, ¿quieren trabajar? ¿Tienen disposición? Yo los mando mañana mismo a México, a Colombia, vamos a los Estados Unidos, claro que sí. Necesitamos maestros, pastores, líderes de jóvenes, músicos, obreros. Miren, si hay alguien aquí que se siente aburrido, que anda buscando algo afuera, quizá es porque no ha hablado conmigo aún. Porque si supieran la cantidad de trabajo que hay, no lo creerían. Cada día se abren nuevas puertas, cada día iglesias nos llaman, pastores nos llaman, nuevas invitaciones, además de todo lo que ya tenemos por delante. Y por eso esta tarde quiero compartir un mensaje y les voy a decir algo, aunque el título ya se anunció en el canal y algunos al leerlo quizás pensaron, eso ya lo sabía. Ya sé lo que va a decir el pastor. Sí, lo sé. Antes incluso de empezar a predicar, sé que muchos hermanos cuando comience a leer algunos versículos de la palabra, cuando empiece a desarrollar el tema, van a decir, eso ya lo escuché, ya lo sé. Pero también sé algo más, mis amados, que entre nosotros hay hermanos, quizás pocos, quizás muchos, que nunca han escuchado esto. Y por ellos, por esos corazones que hoy van a escuchar algo por primera vez, yo quiero hablar esta tarde sobre un tema profundo, necesario. Quiero hablar sobre la iglesia. Así que ahora les invito, cierra los ojos por un momento, medita, respira y pregúntate con el corazón abierto, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la iglesia? Ahora, hermanos, vamos a orar juntos un momento y mientras oramos, los niños pueden pasar tranquilamente a sus clases de escuela dominical, que ellos también aprendan a su manera de nuestro Señor. Y nosotros quedémonos aquí en reverencia, en silencio, con el corazón abierto, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Porque no estamos solos. Hola, en México, en Colombia, en los Estados Unidos y en muchos otros países hay familias
Hay grupos de hermanos reunidos en sus salas, en sus casas, incluso en sus lugares de trabajo. Así que ahora, ahí donde estás, te invito a que cierres los ojos y le digas al Señor: háblame, Señor, háblame. Enséñame, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan. Muéstrame, Señor, qué es realmente la iglesia y qué no lo es. ¿Para qué la estableciste aquí en esta tierra? ¿Cuál es su misión, su propósito y cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? Sí, Señor, muéstranos a la luz de tu palabra las verdades que debemos recordar y, Señor, si es tu voluntad, también enséñanos aquellas verdades que aún no hemos aprendido. En el nombre precioso de Jesucristo, amén. Jesucristo lo ha dicho, amén. Y amén. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen a un texto muy especial. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, el joven pastor Timoteo. Pablo había fundado una iglesia en una ciudad muy conocida, muy importante, una ciudad llena de templos paganos, de filosofía humana, de idolatría. Esa ciudad se llamaba Éfeso, y allí, en medio de todo ese ambiente difícil, Pablo pastoreó durante 2 años. Imagínense, hermanos, 2 años con el apóstol Pablo como maestro. Qué privilegio tan grande, qué profundidad de enseñanza recibió aquella iglesia. Pero también fue un lugar donde Pablo enfrentó mucha oposición. Dice la palabra que fue apedreado tan brutalmente que pensaron que había muerto. Lo tomaron como si fuera un trapo viejo y lo arrojaron fuera de la ciudad. Pero escuchen esto. La Biblia dice que los hermanos, los creyentes, los miembros de aquella iglesia vinieron y lo rodearon. ¡Qué imagen tan poderosa! ¡Qué testimonio del amor del cuerpo de Cristo! Porque eso, hermanos, eso también es la iglesia. Seguramente yo me imagino, hermanos, más de uno de esos creyentes al ver a Pablo tirado en el suelo, se arrodilló junto a su cuerpo y lloró. Lloraron pensando que lo habían perdido, que aquel siervo de Dios había muerto. Pero en ese momento, la Biblia dice algo extraordinario. Dice que Pablo se levantó de nuevo. Aleluya. Y algunos comentaristas escudriñadores de las Escrituras creen que ese día Pablo resucitó de entre los muertos. Más adelante, él mismo escribió que en Éfeso luchó contra bestias salvajes, y aunque no hay detalles específicos, muchos estudiosos creen que quizás Pablo fue arrojado al Coliseo romano, obligado a luchar contra una bestia feroz. Pero el Señor lo protegió. El Señor lo guardó. Y después de 2 años de ministerio intenso, de lucha y de enseñanza profunda, Pablo decidió marcharse a otro lugar. Pero claro, no podía dejar esa iglesia sin liderazgo. Había que dejar a alguien capacitado, alguien entrenado, alguien fiel, alguien con carácter espiritual para cuidar de la obra. Y ese alguien fue Timoteo, porque, hermanos, no era cualquier iglesia. Según la historia, esa congregación en Éfeso tenía aproximadamente 200,000 miembros. Era la iglesia más grande del siglo I. Una iglesia poderosa, viva, misionera. De esa iglesia salieron líderes como Juan, Priscila y Áquila, el mismo Timoteo. Ellos fueron y establecieron nuevas iglesias en las ciudades cercanas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Pero Éfeso era la base, era la iglesia madre. Desde allí se enviaban obreros al mundo. Es más,
Se cree que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, vivió en Éfeso hasta sus últimos días en la casa del apóstol Juan. Y Juan mismo, el discípulo amado, también terminó sus días en esa ciudad. Pero como suele ocurrir, cuando Pablo dejó la iglesia, comenzaron a surgir ciertos problemas, conflictos internos, tensiones, y por eso, de vez en cuando, Pablo enviaba cartas a Timoteo, cartas con consejos, con exhortaciones, con instrucciones claras para guiar al pueblo de Dios. De hecho, si los hermanos leen el libro de los Hechos, capítulo 19, verán todo esto claramente sobre la fundación de esa iglesia. Y luego, sobre el momento de la despedida, Pablo dijo unas palabras que todavía hoy nos estremecen. Estaba hablando con los ancianos, con los líderes de Éfeso, y les dijo: yo sé, y muy claramente lo sé, que después de que me vaya, surgirán de entre ustedes mismos. Qué fuerte, hermanos, qué triste realidad. Surgirán de entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínense ese momento. No era una acusación contra enemigos externos. No. Pablo estaba hablando de lo que surgiría dentro de la iglesia misma. Y aún sabiendo esto, dejó a Timoteo al frente de esa iglesia. Qué responsabilidad tan grande. Qué carga tan pesada para un pastor joven. Y tal vez por eso, por el nivel de presión, por el peso espiritual, por el estrés de una obra tan exigente, Timoteo comenzó a sufrir de problemas estomacales. La misma Biblia da evidencia de esto. Pablo menciona ese malestar físico. Y yo creo, hermanos, que no era solo un tema médico, era el resultado de la presión ministerial, porque llevar una iglesia como Éfeso no era tarea fácil. Y hubo un momento, escuchen esto, en que Pablo le escribe a ese joven pastor, un pastor ya formado que había estado años caminando junto a él, un pastor que lo había seguido, que lo había escuchado, que había sido discipulado de manera personal, y aún así Pablo le escribe con ternura, pero con claridad. Veamos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Te escribo esto, aunque espero visitarte pronto, para que, si me demoro, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Qué palabras tan poderosas. Es decir, el corazón de Pablo al escribir esta carta era decirle: mira, Timoteo, yo quiero ayudarte, quiero enseñarte, quiero guiarte en cómo conducir la iglesia de Cristo. Y recuerden, esta no era una carta para un nuevo convertido. Era una carta dirigida a un pastor, a un siervo que ya tenía experiencia, y aún así Pablo le dice: el propósito de esta carta es que sepas cómo comportarte en la iglesia, porque, hermanos míos, no basta con tener buena voluntad, no basta con tener fuego en el corazón. Hay que saber cómo se camina en la casa del Señor, porque la iglesia no es un club, no es una empresa, no es una comunidad social. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y yo me he preguntado muchas veces, hermanos, ¿por qué Pablo tuvo que escribirle eso a Timoteo, a un pastor, a un hombre experimentado, formado bajo su guía, que conocía la doctrina, que había caminado a su lado por años? ¿Cómo puede ser que Pablo tuviera que decirle: te escribo para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios? Eso me hace pensar,
y pensar mucho, porque si un hombre como Timoteo necesitaba esa instrucción, cuánto más nosotros, cuánto más un creyente común que no está al frente de una iglesia, que no está en el ministerio. Hermanos, si a Timoteo hubo que escribirle para enseñarle cómo actuar dentro de la iglesia, entonces la necesidad de instrucción en el pueblo de Dios es mucho mayor de lo que imaginamos. Y me pregunto hoy, ¿sabemos comportarnos en la iglesia? Porque cuando entras a un trabajo nuevo, el jefe te dice, este es el horario, este es el sueldo, esto es lo que se espera de ti. Si necesitas faltar, pides permiso. Si hay trabajo extra, te quedas. Y todos asentimos con la cabeza, sí, claro, entendido. Porque en el trabajo hay normas. En la universidad hay reglas. En la escuela hay disciplina. ¿Y en la iglesia? ¿O será que después de años escuchando la palabra, aún no hemos aprendido a comportarnos como corresponde en la casa de Dios? Yo creo que esta es una pregunta clave. ¿Sabemos hoy, aquí y ahora, cómo vivir y actuar como miembros del cuerpo de Cristo? Porque la iglesia no es un club, no es un evento, no es solo un lugar, es la casa del Dios vivo. Y si Él habita aquí, entonces cada paso que damos, cada palabra que decimos, cada actitud que mostramos debe reflejar que sabemos dónde estamos y a quién servimos. Sí, lo sé. Está bien, perfecto. Me alegra mucho que lo entiendas. Pero escúchame ahora, como dice el refrán antiguo, lleno de sabiduría popular. La boca es la tumba del cuerpo, y si en verdad sabes comportarte, entonces muéstralo, porque lo que uno es, se demuestra. Y yo tengo que confesar algo. Si yo hubiera sido discípulo del apóstol Pablo, yo le habría rogado, le habría suplicado, Pablo, enséñame por favor cómo ser un buen pastor. Enséñame a hacer las cosas bien. Guíame para no cometer errores. Muéstrame el camino correcto. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que Pablo lo habría hecho, porque él fue un verdadero padre espiritual. Pero la gran pregunta es esta. ¿Quieres aprender? ¿Quieres ser enseñado? ¿Quieres ser pastoreado? Porque, hermanos, hay personas que no quieren ser pastoreadas. Lo digo con amor, pero también con experiencia. Soy un veterano en esto. Después de tantos años me doy cuenta. Hay personas, no por esta iglesia, no, sino en cualquier lugar donde uno va, que no se dejan pastorear ni por mí ni por nadie. Y esta mañana, allá en el servicio de bautismo en Puerto La Cruz, yo les dije a los hermanos algo muy sencillo, pero muy importante. Hoy quiero hablar sobre la diferencia entre asistir a la iglesia y participar en la iglesia. Porque no es lo mismo. Y es verdad, aquí hay personas que asisten pero no participan, lo sé. Tengo 61 años y este mayo cumpliremos 41 años sirviendo al Señor. Y si me preguntas qué ha sido lo más difícil de aceptar en todo este camino, te diré, fueron dos cosas. Dos realidades que por años no podía aceptar. Yo decía, no puede ser. No, eso no puede pasar. A mí no me va a pasar. Pero me equivoqué. Hermanos, una de las cosas que más me costó aceptar en el ministerio, y les hablo con el corazón en la mano, fue esto, que dentro de la obra de Dios también hay envidia y celos. Eso, honestamente, no cabía en mi mente. No podía entender cómo alguien puede envidiar la bendición que Dios le da a otro. ¿Por qué sentir celos si Dios prospera a otro ministerio?
¿Por qué molestarse si un hermano es más conocido, si una iglesia crece más, si hay más fruto en otro lugar? Hermanos, yo siempre he creído y lo sigo creyendo que la envidia y los celos no tienen lugar en la iglesia de Cristo. Si un hermano prospera, si un pastor es bendecido, si una iglesia crece, debemos alegrarnos todos, porque esa victoria también es nuestra. ¿No es así? Y de la misma manera, cuando una iglesia no crece, cuando un pastor pasa a la presencia del Señor, cuando una congregación se queda sin músicos, sin maestros para la escuela dominical, también deberíamos entristecernos. Eso es ser un solo cuerpo. Eso es tener el corazón de Cristo. Pero me costó mucho aceptar que incluso entre pastores puede haber envidia, y lo digo con dolor porque no debería ser así. Y sin embargo, existe. ¿Qué puedo decir? Y hay otra cosa quizá aún más difícil para mí que me costó aceptar, que hay personas que no quieren cambiar, no quieren aprender, no quieren ser pastoreadas, y eso no entraba en mi cabeza, porque yo pensaba, entonces, ¿para qué creen en el Señor? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Para qué están aquí si no quieren crecer? No, hermanos, eso no cabía en mi mente. Y ¿saben algo? Ahora que lo leo de nuevo, tampoco cabe. Pablo le escribió a Timoteo, a otro pastor, y le dijo: te escribo esto para que sepas cómo comportarte, cómo actuar y cómo vivir en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, que es el pilar y fundamento de la verdad. Y cuando leo eso, me digo a mí mismo: Dios mío, cuánto aún nos falta por aprender. Por eso, hermanos, el tema de este mensaje, el título que quiero que quede grabado en el corazón es este: ¿qué es la iglesia? ¿Y qué no es la iglesia? Hasta ahora todos lo tenemos claro, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, no son las paredes, no son las columnas, no son las sillas ni el techo. Eso está muy claro. Podemos reunirnos aquí, en esta plaza, en una montaña, en la playa, y seguir siendo la iglesia. Porque la iglesia no es el sonido, no es la luz, no es el púlpito ni los parlantes. La iglesia somos nosotros, los hombres y mujeres que hemos sido lavados, redimidos, salvados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y no nos importa si hay micrófono o no, si hay sillas buenas o nos toca sentarnos en el suelo, porque nuestra fe no depende de eso. Gloria a Dios por los asientos que tenemos. Gloria a Dios por el sistema de sonido. Y gloria a Dios por ese púlpito que hace más de 20 años los hermanos compraron con amor y esfuerzo para que esta obra avanzara. Sí, hermanos, gloria a Dios por esta iglesia. Y gloria a Dios porque los hermanos trabajaron duro para que hoy tengamos baños dignos, aulas para los niños, un lugar ordenado y limpio. Gloria a Dios por eso. Pero si no tuviéramos nada de eso, ni baños, ni sillas, ni paredes, igual seríamos la iglesia. Porque la iglesia no son los asientos, ni los respaldos, ni los bancos, ni los ladrillos. La iglesia somos tú y yo, personas que un día entendimos y abrazamos el evangelio y dijimos: Señor, te voy a servir con o sin dinero, con o sin gente, con o sin aplauso, con o sin apoyo. Y lo hicimos. Y yo creo que lo hemos demostrado. ¿Verdad que sí? Eso está más claro que el agua. Entonces, si la iglesia no es todo lo externo,
¿Qué es la iglesia? Somos nosotros, los redimidos, los salvados por Cristo, los que han participado del pan y del vino y han entendido que detrás de eso hay un pacto de sangre, un pacto de misericordia, un pacto de amor eterno sellado por Jesucristo en la cruz. Hoy lo entendemos, hermanos. Las hermanas que se bautizaron no lo hicieron por emoción momentánea. Lo hicieron porque entendieron el Evangelio. Fueron regeneradas, transformadas y ahora quieren expresar su fe públicamente sin vergüenza, sin esconderse delante de los hombres y delante de Dios. Claro, a través del símbolo precioso del bautismo. Y por eso asistimos a esta iglesia o a cualquier otra donde se predique el evangelio puro, porque sabemos quiénes somos. Y así comenzamos a aparecer poco a poco, y los que están casados vienen con su esposa, con su esposo, y si tienen hijos, los traen también. Y si hay nietos, claro que vienen los nietos también. Así es como comienza todo, asistiendo, participando. Y luego preguntas, ¿cuándo se reúnen aquí? Y te responde, el servicio de adoración es los jueves por la tarde. El sábado tenemos servicio para la juventud. Los martes reuniones por Zoom para los hermanos. Y para las hermanas hay actividades todos los días. Y no son palabras al aire, hermanos. Hace poco dije, los martes hay una reunión para varones. ¿Y cuántos participan? Es una reunión de oración. ¿Y cómo se ora ahí? Y también hay escuela dominical. No solo para los niños de aquí, sino para niños de otros lugares. Niños que viven en el bosque. Niños que están en regiones donde no hay iglesia. Y aún así se les enseña, se les forma, se les cuida. Porque iglesia virtual no es solo ver una pantalla y ya. Detrás hay maestros, hay oración, hay cursos, hay dedicación, hay amor. Y la evidencia está aquí, hoy. Hay personas en vivo esta tarde que creyeron en el Señor, que se reconciliaron con Él, que entendieron el Evangelio a través de estas redes. Dios ha hecho milagros, milagros de sanidad, milagros de liberación. Personas que dejaron la idolatría porque la palabra entró en su corazón y transformó su vida. Gloria a Dios por estos medios. Gloria al Señor, hermanos. No es así, pero hermanos, asistir a la iglesia es una cosa y participar en la iglesia es otra muy diferente. Hace poco le dije a una persona, o mejor dicho, hace un tiempo le sugerí a alguien, ven a un lindo servicio en Torreón. Y luego le dije, no vayas. ¿Saben por qué? Porque el Centro Evangélico Villanueva no es solo este lugar físico que tenemos aquí. No, el Centro Evangélico Villanueva es mucho más. Incluye cientos de niños, incluye obras que están naciendo en distintos lugares, incluye familias enteras, hermanas que con sus propios recursos están alquilando espacios, lugares como en Cuenca para ver los cultos en comunidad. ¿Y saben qué? En Cuenca no hay un pastor presente ahora mismo. No hay un líder guiando directamente, pero ellas, por fe, por convicción, con su propio dinero, han alquilado un lugar para seguir escuchando la palabra. Y no es solo Cuenca, en Torreón, en Chalco, en Colombia. Y en tantos otros lugares, la obra puede abrirse hoy mismo, porque la gente ya está lista.
Y esto, hermanos, yo nunca lo había visto en mi vida. En todos mis años de ministerio, nunca había ocurrido esto. Siempre fue el obrero el que iba primero. Siempre era el pastor el que llegaba, hablaba en una casa, en una sala, con los vecinos, con los amigos, con los hermanos que no participaban activamente, y poco a poco se reunían. Y si Dios bendecía, se alquilaba un lugar y después otro. Pero esto, que las ovejas estén listas antes que los obreros, que ya tengan el corazón dispuesto, el lugar alquilado, la gente reunida, esto nunca lo había visto. Nunca, nunca. Y si me preguntas, yo mismo te podría nombrar ahora mismo 10 o 12 lugares solo en la península ibérica, y eso sin contar otros países. Hay lugares, hermanos, donde tú llegas y la gente ya está allí. La cosecha está madura, los corazones están listos, pero faltan obreros. El Señor lo dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y a veces los pocos que hay no están preparados o no quieren ir. Eso es lo que duele, que el pueblo está listo, pero no hay quien los pastoree. Miren, por ejemplo, Ciudad Rodrigo, un pueblo precioso en Castilla y León, provincia de Salamanca, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí hay hermanos reunidos esperando. Mañana mismo podríamos enviar una familia y abrir una iglesia. En Madrid tenemos una iglesia. En Andalucía hay hermanos fieles, pero no hay obreros. Eso nunca me había pasado en el ministerio, que las ovejas estén listas antes que los pastores. Antes, el obrero iba primero. Hablaba con vecinos, se reunía en una sala y poco a poco nacía una obra. Pero ahora tengo 10 o 12 lugares solo en la península ibérica donde podríamos abrir iglesias hoy, pero faltan obreros. Y por eso vuelvo a decirte, asistir a la iglesia no es lo mismo que participar. Y eso es lo que me ha costado transmitir a esta iglesia. No sé cómo convencerte de que no necesitas salir a buscar algo más fuera, porque aquí mismo, en la casa del Señor, hay tanto por hacer. El jueves lo dije y hoy lo repito. Tienes todo lo necesario para servir a Dios ya. La obra está aquí. No solo es venir, sentarse y salir. Participar es comprometerse, es hacerse parte, ¿sabes? El otro día entré a la iglesia y vi una cucaracha y pensé, si tantos vienen cada semana, ¿cómo nadie lo notó? Cuando solo asistes, pasas de largo. Pero cuando participas, te importa, te duele, actúas, sirves, porque entiendes que esta casa es tuya, es la del Señor y también es la tuya. Gracias a Dios, hermanos, ya parece que muchas se han ido, tal vez se cambiaron de iglesia, porque cuando llegamos aquí hace unos años, esta iglesia, además de los hermanos, también estaba llena de cucarachas. Sí, lo digo literal. No teníamos dinero ni para fumigar, ni para reparar, ni para acostarnos en paz. No había recursos. Las cucarachas asistían a los cultos, jueves, domingos, clases dominicales. Ahí estaban, caminaban por todo el templo, como si fueran miembros fundadores, pero gracias a Dios, Él proveyó y pudimos fumigar y muchas desaparecieron. Sin embargo, el otro día entré y justo en la puerta había una boca arriba, medio viva, medio muerta, revolcándose
Y me vino una pregunta al corazón y ahora te la hago a ti. ¿Quieres ser una oveja o una cucaracha? Porque las cucarachas vienen, pero no participan. Nunca se involucran. Están, pero no hacen. Asisten, pero no sirven. Y tristemente tenemos de todo tipo. La que vuela, la que corre, la que se esconde, la que solo aparece cuando hay comida. Pero la oveja no es así. La oveja sigue al pastor, la oveja escucha su voz, la oveja sirve, se entrega, ama la casa del Señor. ¿Y cómo es posible que reciba tantas llamadas de afuera? Pastores, líderes, hermanos de otros países que me dicen, pastor, puedo ayudar, hay algo que pueda hacer. Y de mi propia iglesia, nadie me dice eso. Entonces yo me pregunto, y se lo pregunto a Elena también, ¿en qué estamos fallando? Porque esto no es normal. Y mientras tanto seguimos viajando, sirviendo. Pronto estaremos en una iglesia bautista en Miami con 700 miembros que nos han invitado con amor, con ganas de aprender, de participar, de ser parte activa del reino de Dios. Hermanos, me duele decirlo, pero es la verdad. La gente de todo el mundo se ofrece para hacer algo en la obra del Señor. Me llaman, me escriben. Dicen, pastor, ¿dónde puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Pero de mi propia iglesia, de mi iglesia local, nadie me llama. Nadie dice, oye, pastor, puedo ir a Colombia a enseñar a 30, 40, 50 niños que no tienen escuela dominical. Puedo ayudar por unos meses. ¿Recuerdan a Osvaldo? No lo enviaron de otro país. Lo enviamos nosotros desde aquí a México, pagado, apoyado por esta iglesia. Y allá está, haciendo la obra. Construyó baños, levantó paredes, dignificó el lugar alquilado. Eso es servir, eso es participar. Así que, hermanos míos, por favor, involúcrense en la obra. No solo vengan a tomarse fotos, a estar presentes para aparecer en un escaneo facial. Una cosa es que la cámara registre que estuviste en la iglesia hoy con tu ropa, tu vestido, tu pantalón. Y otra muy distinta es que el cielo registre que participaste activamente en la obra del reino. ¿Sabes cuánto cuesta alquilar un lugar en Las Vegas? Nadie pregunta. ¿Sabes cuánto cuesta alimentar a las personas sin hogar en la campaña misionera al aire libre que haremos allá? Tampoco se pregunta, pero ya compramos la comida. Las hermanas ya la están preparando. Vamos a predicar, a evangelizar, a servir, a hacer iglesia. ¿Y el alquiler del lugar en Torreón? ¿Alguien lo ha preguntado? ¿Y sabes cuánto cuesta todo esto? ¿Quién compró las sillas sobre las que te estás sentando hoy? ¿Quién compró el equipo de sonido? ¿Quién compró la pantalla donde los hermanos pueden ver ahora mismo el culto en vivo? ¿Quién está enviando una pequeña ofrenda a Colombia? ¿Quién la está enviando a México? Y la pregunta más importante, ¿alguien ha preguntado qué necesitan los hermanos en México, en Colombia, en la península? No lo sabemos, porque nadie pregunta. Al final, somos nosotros mismos quienes debemos resolver, tomar de aquí, tomar de allá, mover de un lado al otro, ajustar los números, equilibrar las cargas. Y mientras tanto, algunos están jugando, sí, jugando a ser cristianos, jugando a venir, a mirar, a aplaudir, pero sin compromiso real. Y hermanos, eso no es la iglesia, eso no es el evangelio.
El cuerpo de Cristo no es un teatro donde se viene a observar, sino un cuerpo vivo donde cada miembro tiene su función. Miren, yo tengo 61 años y aunque le pido al Señor que me dé 40 más para servir, no sé si los tendré, pero sí sé esto. La obra no es solo asistir y decir amén. La obra es involucrarse, entregarse, dar lo que somos. Y en ese cuerpo, el ojo no puede hacerlo todo, ni la mano puede hacerlo todo. Esta semana, nuestro hermano Baldo será operado del oído. El resto de su cuerpo está bien. Los pies, el corazón, todo perfecto, pero el oído necesita atención. Porque si un solo miembro sufre, todo el cuerpo lo siente. Sí, hermanos, la boca, los ojos, los pies, todo puede estar bien, pero si hay un problema en el oído, aunque sea pequeño, todo el cuerpo lo siente. Y así es también la iglesia del Señor. Un solo miembro no puede hacerlo todo. Pablo le escribió a Timoteo: te escribo para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. Y una de las funciones más importantes de toda iglesia local es esta: ayudar a las personas a guiar su llamado y su ministerio. Y te lo digo con amor, pero con claridad, y si te incomoda, no me importa. Nunca vas a poder guiar tu ministerio fuera de tu iglesia. Si tú necesitas ayuda, háblame. Si no, busca otra congregación donde puedan orientarte. Pero no ignores este principio. Los grandes hombres del Señor, mucho más grandes que yo o tú, fueron enviados por la iglesia. Y ellos pudieron haber dicho: yo voy solo, no necesito que me envíe nadie. Pero no lo hicieron, porque entendieron el evangelio. Entendieron que el ministerio no se construye en rebeldía. Y te digo esto con el corazón: si empiezas mal, terminarás mal. Ahora, acompáñame a la palabra. Quiero mostrarte este principio en la Escritura. Vamos al capítulo 15. Por favor, abre tu Biblia. Muy bien, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 15. Por favor, si pueden ponerlo en la pantalla para que todos lo leamos juntos. Aquí se presenta un problema serio en la iglesia de aquel tiempo. Habían entrado doctrinas raras, extrañas, que no venían del Espíritu Santo. Algunos desde la región de Judea, sí, de Jerusalén misma, llegaron diciendo a los hermanos: está bien que hayan creído, está bien que se hayan bautizado, pero si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no serán salvos. Y Pablo respondió: ¿cómo? ¿Qué están diciendo? Hermanos, ustedes que han caminado en el Evangelio por algún tiempo, ¿creen ustedes que en esta etapa de la vida de Pablo y Bernabé ellos no tenían el conocimiento suficiente para ir a Jerusalén solos y decir: deténganse? ¿Eso no es así? Claro que lo tenían. Pablo fue maestro de maestros, fariseo formado a los pies de Gamaliel, nieto de Gilel, uno de los más grandes rabinos de toda la historia. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Él podría haber ido solo a esa reunión y dejar a todos impresionados. Con el dominio que tenía de la Escritura, podía hablar con tal autoridad que los demás habrían exclamado: cielos, este hombre sabe tanto. Pero no lo hizo así. No fue solo, fue enviado por la iglesia, porque aunque él tenía autoridad, respetaba el cuerpo, respetaba el envío, respetaba el orden de Dios. Pero mira conmigo, hermano, lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ven, abre tu Biblia. Quiero que lo veas tú mismo, porque esto nos enseña algo fundamental.
Si tú quieres trabajar para el Señor, hazlo con orden, porque si no hay orden, habrá caos. Y eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Algunos vinieron desde Judea a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Doctrina completamente errada. Ahora, imagina esto. Imagínate que en esta congregación, mientras yo no estoy, alguien se levanta y dice: hermanos, ahora que el pastor no está, les enseñaré algo que él nunca ha dicho. Hermanos queridos, estamos preparando un viaje muy especial, un viaje que ha sido organizado con excelencia, con esmero, con amor. Un grupo de hermanos colaboradores fieles del grupo número 1 está trabajando con dedicación para que todo salga bien. Ayer por la tarde, la hermana Elena y yo nos reunimos con algunas hermanas que están coordinando cada detalle de este viaje. En medio de la conversación pregunté: hermanas, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque vamos a estar fuera por un buen tiempo, alrededor de 1 mes y medio. Sí, mis amados, vamos a recorrer varios estados de los Estados Unidos. Y en el camino, si Dios lo permite, también pasaremos cerca de México, donde visitaremos a nuestros hermanos y veremos la obra que el Señor está levantando allí. Y una de las hermanas me dijo: pastor, ya hay personas inscritas y ya han pagado la inscripción. Ahora, quiero aclarar algo porque siempre es bueno dejar las cosas en claro. Cuando hablo de pagar la inscripción, no estoy hablando de pagar para asistir a un culto, no, hermanos, no. Nosotros no cobramos por adorar a Dios. Jamás lo haríamos. Lo que sucede es que por ahora no tenemos lugares fijos de adoración, solo tenemos uno solo. Y quiero decírselo con toda claridad a los hermanos que nos están viendo ahora mismo en vivo. El único lugar de adoración oficial que tenemos en los Estados Unidos, con dirección fija y nombre registrado, está en el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas. Allí los hermanos tienen 5 pantallas en el salón, imagínense, y desde ahí nos están acompañando con gozo. Ese es el único lugar que tenemos. Por eso, en el resto del país tenemos que alquilar salones en hoteles. Es allí donde nos reunimos. Los hermanos vienen, compartimos una cena fraternal y luego celebramos juntos los servicios de adoración. Y en esos encuentros hacemos de todo. Celebramos matrimonios, presentamos niños al Señor y realizamos bautismos. Eso sí, los bautismos los organizamos en horarios diferentes al servicio por razones prácticas y claro, todo eso tiene un costo. Nada de esto se sostiene solo, pero lo hacemos con alegría porque vale la pena. Cada alma que se acerca a Cristo, cada corazón que se transforma, vale cada esfuerzo. Ahora bien, déjenme decirles algo que me llena el corazón de gratitud. Los hermanos de los Estados Unidos y también de otros países han cubierto completamente todos los gastos de este viaje. Sí, hermanos, esta iglesia, nuestra iglesia, no ha tenido que gastar ni un solo centavo. Todo ha sido manejado por los propios hermanos, con generosidad, con amor, con visión. ¿Y saben qué? Todo está marchando muy bien, gracias a Dios. Ya se ha recaudado lo suficiente y aún más de lo necesario para cubrir todos los costos. Pero volviendo al tema, yo pregunté a la hermana que coordina todo: hermana, ¿cuántas personas aproximadamente se han inscrito ya para este evento? ¿Tienen el número exacto? Y ella me miró con una sonrisa de esas que dicen mucho y me respondió: pastor,
ya hay 5,000 personas registradas. 5,000 personas, hermanos. Y eso sin contar a otras iglesias donde también estaremos predicando, como algunas iglesias bautistas, por ejemplo, en Nueva Jersey y en Miami. Pero a esos hermanos no los estamos contando como parte del evento oficial porque pertenecen a otras denominaciones. Nosotros contamos solamente a quienes se inscribieron formalmente a través del canal de registro. 5,000 personas, gloria a Dios. Así que hermanos, imagínense, vamos a tener que aprender 5,000 nombres nuevos en este viaje. ¿Qué opinan? Oren, por favor, oren mucho, porque sí será un viaje intenso, un viaje sin pausas. Me enviaron el itinerario y si no me equivoco hay más de 30 sermones programados en ese breve periodo y cuando no esté predicando estaremos viajando a veces en auto, otras veces en avión. Vamos a cruzar de costa a costa, de la costa este a la costa oeste. Y ya ustedes saben, el cambio de uso horario, el clima diferente, la comida distinta, todo eso forma parte del paquete. Además, tengo que seguir haciendo el programa pastoral en línea como siempre y mantener nuestras oraciones diarias. Así que sí, que el Señor dé fuerza, que dé gracia, que renueve nuestras energías, pero ¿saben algo? Estoy completamente convencido de que será un tiempo maravilloso, un tiempo en el que veremos la mano de Dios, un tiempo en el que el Espíritu Santo hará cosas grandes. Y entonces mientras hablábamos le dije a las hermanas, miren, piensen en organizar no una, sino 2 conferencias para el próximo año. Porque este país es muy grande, hermanos, muy extenso. Así que planeen 2 conferencias en mayo, una en la costa este y otra en la costa oeste. Y además de eso, no olvidemos la conferencia especial que celebraremos durante la Semana Santa, como hicimos este año. Hermanos, trabajo hay de sobra, hay mucho por hacer y necesitamos manos. Necesitamos obreros para la mies del Señor. Escogen esto, maestros de escuela dominical. ¿Quieren trabajar? ¿Tienen disposición? Yo los mando mañana mismo a México, a Colombia. ¿Vamos a los Estados Unidos? Claro que sí. Necesitamos maestros, pastores, líderes de jóvenes, músicos, obreros. Miren, si hay alguien aquí que se siente aburrido, que anda buscando algo afuera, quizá es porque no ha hablado conmigo aún. Porque si supieran la cantidad de trabajo que hay, no lo creerían. Cada día se abren nuevas puertas, cada día iglesias nos llaman, pastores nos llaman, nuevas invitaciones, además de todo lo que ya tenemos por delante. Y por eso esta tarde quiero compartir un mensaje y les voy a decir algo, aunque el título ya se anunció en el canal y algunos al leerlo quizás pensaron, eso ya lo sabía, ya sé lo que va a decir el pastor. Sí, lo sé, antes incluso de empezar a predicar. Sé que muchos hermanos cuando comience a leer algunos versículos de la palabra, cuando empiece a desarrollar el tema, van a decir, eso ya lo escuché, ya lo sé. Pero también sé algo más, mis amados, que entre nosotros hay hermanos, quizás pocos, quizás muchos, que nunca han escuchado esto. Y por ellos, por esos corazones que hoy van a escuchar algo por primera vez, yo quiero hablar esta tarde sobre un tema profundo, necesario. Quiero hablar sobre la iglesia. Así que ahora les invito, cierra los ojos por un momento, medita, respira y pregúntate con el corazón abierto, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la iglesia? Ahora, hermanos, vamos a orar juntos un momento
y mientras oramos, los niños pueden pasar tranquilamente a sus clases de escuela dominical, que ellos también aprendan a su manera de nuestro Señor. Y nosotros quedémonos aquí en reverencia, en silencio, con el corazón abierto, dispuestos a escuchar la palabra del Señor, porque no estamos solos. Ahora en México, en Colombia, en los Estados Unidos y en muchos otros países hay familias, hay grupos de hermanos reunidos en sus salas, en sus casas, incluso en sus lugares de trabajo. Así que ahora, ahí donde estás, te invito a que cierres los ojos y le digas al Señor: háblame, Señor, háblame. Enséñame, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan. Muéstrame, Señor, qué es realmente la iglesia y qué no lo es. ¿Para qué la estableciste aquí en esta tierra? ¿Cuál es su misión, su propósito y cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? Sí, Señor, muéstranos a la luz de tu palabra las verdades que debemos recordar y, Señor, si es tu voluntad, también enséñanos aquellas verdades que aún no hemos aprendido. En el nombre precioso de Jesucristo, amén. Jesucristo lo ha dicho, amén. Y amén. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen a un texto muy especial. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, el joven pastor Timoteo. Pablo había fundado una iglesia en una ciudad muy conocida, muy importante, una ciudad llena de templos paganos, de filosofía humana, de idolatría. Esa ciudad se llamaba Éfeso, y allí, en medio de todo ese ambiente difícil, Pablo pastoreó durante 2 años. Imagínense, hermanos, 2 años con el apóstol Pablo como maestro. Qué privilegio tan grande, qué profundidad de enseñanza recibió aquella iglesia. Pero también fue un lugar donde Pablo enfrentó mucha oposición. Dice la palabra que fue apedreado tan brutalmente que pensaron que había muerto. Lo tomaron como si fuera un trapo viejo y lo arrojaron fuera de la ciudad. Pero escuchen esto. La Biblia dice que los hermanos, los creyentes, los miembros de aquella iglesia vinieron y lo rodearon. ¡Qué imagen tan poderosa! ¡Qué testimonio del amor del cuerpo de Cristo! Porque eso, hermanos, eso también es la iglesia. Seguramente yo me imagino, hermanos, más de uno de esos creyentes al ver a Pablo tirado en el suelo, se arrodilló junto a su cuerpo y lloró. Lloraron pensando que lo habían perdido, que aquel siervo de Dios había muerto. Pero en ese momento, la Biblia dice algo extraordinario. Dice que Pablo se levantó de nuevo. Aleluya. Y algunos comentaristas escudriñadores de las Escrituras creen que ese día Pablo resucitó de entre los muertos. Más adelante, él mismo escribió que en Éfeso luchó contra bestias salvajes, y aunque no hay detalles específicos, muchos estudiosos creen que quizás Pablo fue arrojado al Coliseo romano, obligado a luchar contra una bestia feroz. Pero el Señor lo protegió. El Señor lo guardó. Y después de 2 años de ministerio intenso, de lucha y de enseñanza profunda, Pablo decidió marcharse a otro lugar. Pero claro, no podía dejar esa iglesia sin liderazgo. Había que dejar a alguien capacitado, alguien entrenado, alguien fiel, alguien con carácter espiritual para cuidar de la obra. Y ese alguien fue Timoteo, porque, hermanos, no era cualquier iglesia. Según la historia, esa congregación en Éfeso
tenía aproximadamente 200,000 miembros. Era la iglesia más grande del siglo I. Una iglesia poderosa, viva, misionera. De esa iglesia salieron líderes como Juan, Priscila y Áquila, el mismo Timoteo. Ellos fueron y establecieron nuevas iglesias en las ciudades cercanas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Pero Éfeso era la base, era la iglesia madre. Desde allí se enviaban obreros al mundo. Es más, se cree que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, vivió en Éfeso hasta sus últimos días en la casa del apóstol Juan. Y Juan mismo, el discípulo amado, también terminó sus días en esa ciudad. Pero como suele ocurrir, cuando Pablo dejó la iglesia, comenzaron a surgir ciertos problemas, conflictos internos, tensiones, y por eso, de vez en cuando, Pablo enviaba cartas a Timoteo, cartas con consejos, con exhortaciones, con instrucciones claras para guiar al pueblo de Dios. De hecho, si los hermanos leen el libro de los Hechos, capítulo 19, verán todo esto claramente sobre la fundación de esa iglesia. Y luego, sobre el momento de la despedida, Pablo dijo unas palabras que todavía hoy nos estremecen. Estaba hablando con los ancianos, con los líderes de Éfeso, y les dijo: yo sé, y muy claramente lo sé, que después de que me vaya, surgirán de entre ustedes mismos. Qué fuerte, hermanos, qué triste realidad. Surgirán de entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínense ese momento. No era una acusación contra enemigos externos. No. Pablo estaba hablando de lo que surgiría dentro de la iglesia misma. Y aún sabiendo esto, dejó a Timoteo al frente de esa iglesia. Qué responsabilidad tan grande, qué carga tan pesada para un pastor joven. Y tal vez por eso, por el nivel de presión, por el peso espiritual, por el estrés de una obra tan exigente, Timoteo comenzó a sufrir de problemas estomacales. La misma Biblia da evidencia de esto. Pablo menciona ese malestar físico. Y yo creo, hermanos, que no era solo un tema médico, era el resultado de la presión ministerial. Porque llevar una iglesia como Éfeso no era tarea fácil. Y hubo un momento, escuchen esto, en que Pablo le escribe a ese joven pastor, un pastor ya formado que había estado años caminando junto a él, un pastor que lo había seguido, que lo había escuchado, que había sido discipulado de manera personal. Y aún así, Pablo le escribe con ternura, pero con claridad. Veamos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Te escribo esto, aunque espero visitarte pronto, para que, si me demoro, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Qué palabras tan poderosas. Es decir, el corazón de Pablo al escribir esta carta era decirle: mira, Timoteo, yo quiero ayudarte, quiero enseñarte, quiero guiarte en cómo conducir la iglesia de Cristo. Y recuerden, esta no era una carta para un nuevo convertido. Era una carta dirigida a un pastor, a un siervo que ya tenía experiencia. Y aún así Pablo le dice: el propósito de esta carta es que sepas cómo comportarte en la iglesia. Porque, hermanos míos, no basta con tener buena voluntad. No basta con tener fuego en el corazón. Hay que saber cómo se camina en la casa del Señor. Porque la iglesia no es un club,
no es una empresa, no es una comunidad social. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y yo me he preguntado muchas veces, hermanos, ¿por qué Pablo tuvo que escribirle eso a Timoteo, a un pastor, a un hombre experimentado, formado bajo su guía, que conocía la doctrina, que había caminado a su lado por años? ¿Cómo puede ser que Pablo tuviera que decirle: te escribo para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios? Eso me hace pensar. Y pensar mucho, porque si un hombre como Timoteo necesitaba esa instrucción, ¿cuánto más nosotros, cuánto más un creyente común que no está al frente de una iglesia, que no está en el ministerio? Hermanos, si a Timoteo hubo que escribirle para enseñarle cómo actuar dentro de la iglesia, entonces la necesidad de instrucción en el pueblo de Dios es mucho mayor de lo que imaginamos. Y me pregunto hoy, ¿sabemos comportarnos en la iglesia? Porque cuando entras a un trabajo nuevo, el jefe te dice: este es el horario, este es el sueldo, esto es lo que se espera de ti. Si necesitas faltar, pides permiso. Si hay trabajo extra, te quedas. Y todos asentimos con la cabeza: sí, claro, entendido. Porque en el trabajo hay normas, en la universidad hay reglas, en la escuela hay disciplina. ¿Y en la iglesia? ¿O será que después de años escuchando la palabra, aún no hemos aprendido a comportarnos como corresponde en la casa de Dios? Yo creo que esta es una pregunta clave. ¿Sabemos hoy, aquí y ahora, cómo vivir y actuar como miembros del cuerpo de Cristo? Porque la iglesia no es un club, no es un evento, no es solo un lugar, es la casa del Dios vivo. Y si Él habita aquí, entonces cada paso que damos, cada palabra que decimos, cada actitud que mostramos debe reflejar que sabemos dónde estamos y a quién servimos. Sí, lo sé. Está bien, perfecto. Me alegra mucho que lo entiendas. Pero escúchame ahora. Como dice el refrán antiguo, lleno de sabiduría popular: la boca es la tumba del cuerpo, y si en verdad sabes comportarte, entonces muéstralo, porque lo que uno es se demuestra. Y yo tengo que confesar algo. Si yo hubiera sido discípulo del apóstol Pablo, yo le habría rogado, le habría suplicado: Pablo, enséñame por favor cómo ser un buen pastor. Enséñame a hacer las cosas bien. Guíame para no cometer errores. Muéstrame el camino correcto. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que Pablo lo habría hecho, porque él fue un verdadero padre espiritual. Pero la gran pregunta es esta: ¿quieres aprender? ¿Quieres ser enseñado? ¿Quieres ser pastoreado? Porque, hermanos, hay personas que no quieren ser pastoreadas. Lo digo con amor, pero también con experiencia. Soy un veterano en esto. Después de tantos años me doy cuenta. Hay personas, no por esta iglesia, no, sino en cualquier lugar donde uno va, que no se dejan pastorear ni por mí ni por nadie. Y esta mañana, allá en el servicio de bautismo en Puerto La Cruz, yo les dije a los hermanos algo muy sencillo, pero muy importante. Hoy quiero hablar sobre la diferencia entre asistir a la iglesia y participar en la iglesia. Porque no es lo mismo. Y es verdad, aquí hay personas que asisten pero no participan, lo sé. Tengo 61 años y este mayo cumpliremos 41 años sirviendo al Señor. Y si me preguntas qué ha sido lo más difícil de aceptar en todo este camino, te diré, fueron dos cosas. Dos realidades que por años no podía aceptar. Yo decía, no puede ser. No, eso no puede pasar. A mí no me va a pasar. Pero me equivoqué.
Hermanos, una de las cosas que más me costó aceptar en el ministerio, y les hablo con el corazón en la mano, fue esto: que dentro de la obra de Dios también hay envidia y celos. Eso, honestamente, no cabía en mi mente. No podía entender cómo alguien puede envidiar la bendición que Dios le da a otro. ¿Por qué sentir celos si Dios prospera a otro ministerio? ¿Por qué molestarse si un hermano es más conocido, si una iglesia crece más, si hay más fruto en otro lugar? Hermanos, yo siempre he creído y lo sigo creyendo que la envidia y los celos no tienen lugar en la iglesia de Cristo. Si un hermano prospera, si un pastor es bendecido, si una iglesia crece, debemos alegrarnos todos, porque esa victoria también es nuestra. ¿No es así? Y de la misma manera, cuando una iglesia no crece, cuando un pastor pasa a la presencia del Señor, cuando una congregación se queda sin músicos, sin maestros para la escuela dominical, también deberíamos entristecernos. Eso es ser un solo cuerpo. Eso es tener el corazón de Cristo. Pero me costó mucho aceptar que incluso entre pastores puede haber envidia, y lo digo con dolor porque no debería ser así. Y sin embargo, existe. ¿Qué puedo decir? Y hay otra cosa quizá aún más difícil para mí que me costó aceptar, que hay personas que no quieren cambiar, no quieren aprender, no quieren ser pastoreadas, y eso no entraba en mi cabeza, porque yo pensaba, entonces, ¿para qué creen en el Señor? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Para qué están aquí si no quieren crecer? No, hermanos, eso no cabía en mi mente. Y ¿saben algo? Ahora que lo leo de nuevo, tampoco cabe. Pablo le escribió a Timoteo, a otro pastor, y le dijo: te escribo esto para que sepas cómo comportarte, cómo actuar y cómo vivir en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, que es el pilar y fundamento de la verdad. Y cuando leo eso, me digo a mí mismo: Dios mío, cuánto aún nos falta por aprender. Por eso, hermanos, el tema de este mensaje, el título que quiero que quede grabado en el corazón es este: ¿qué es la iglesia? ¿Y qué no es la iglesia? Hasta ahora todos lo tenemos claro, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, no son las paredes, no son las columnas, no son las sillas ni el techo. Eso está muy claro. Podemos reunirnos aquí, en esta plaza, en una montaña, en la playa, y seguir siendo la iglesia. Porque la iglesia no es el sonido, no es la luz, no es el púlpito ni los parlantes. La iglesia somos nosotros, los hombres y mujeres que hemos sido lavados, redimidos, salvados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y no nos importa si hay micrófono o no, si hay sillas buenas o nos toca sentarnos en el suelo, porque nuestra fe no depende de eso. Gloria a Dios por los asientos que tenemos. Gloria a Dios por el sistema de sonido. Y gloria a Dios por ese púlpito que hace más de 20 años los hermanos compraron con amor y esfuerzo para que esta obra avanzara. Sí, hermanos, gloria a Dios por esta iglesia. Y gloria a Dios porque los hermanos trabajaron duro para que hoy tengamos baños dignos, aulas para los niños, un lugar ordenado y limpio. Gloria a Dios por eso. Pero si no tuviéramos nada de eso, ni baños, ni sillas, ni paredes, igual seríamos la iglesia. Porque la iglesia no son los asientos, ni los respaldos, ni los bancos, ni los ladrillos. La iglesia
somos tú y yo, personas que un día entendimos y abrazamos el Evangelio y dijimos, Señor, te voy a servir con o sin dinero, con o sin gente, con o sin aplauso, con o sin apoyo. Y lo hicimos. Y yo creo que lo hemos demostrado. ¿Verdad que sí? Eso está más claro que el agua. Entonces, si la iglesia no es todo lo externo, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros, los redimidos, los salvados por Cristo, los que han participado del pan y del vino y han entendido que detrás de eso hay un pacto de sangre, un pacto de misericordia, un pacto de amor eterno sellado por Jesucristo en la cruz. Hoy lo entendemos, hermanos. Las hermanas que se bautizaron no lo hicieron por emoción momentánea. Lo hicieron porque entendieron el Evangelio. Fueron regeneradas, transformadas y ahora quieren expresar su fe públicamente sin vergüenza, sin esconderse delante de los hombres y delante de Dios. Claro, a través del símbolo precioso del bautismo. Y por eso venimos, por eso asistimos a esta iglesia o a cualquier otra donde se predique el evangelio puro, porque sabemos quiénes somos. Y así comenzamos a aparecer poco a poco, y los que están casados vienen con su esposa, con su esposo, y si tienen hijos, los traen también. Y si hay nietos, claro que vienen los nietos también. Así es como comienza todo, asistiendo, participando. Y luego preguntas, ¿cuándo se reúnen aquí? Y te responde, el servicio de adoración es los jueves por la tarde. El sábado tenemos servicio para la juventud. Los martes reuniones por Zoom para los hermanos. Y para las hermanas hay actividades todos los días. Y no son palabras al aire, hermanos. Hace poco dije, los martes hay una reunión para varones. ¿Y cuántos participan? Es una reunión de oración. ¿Y cómo se ora ahí? Y también hay escuela dominical. No solo para los niños de aquí, sino para niños de otros lugares. Niños que viven en el bosque, niños que están en regiones donde no hay iglesia, y aún así se les enseña, se les forma, se les cuida, porque iglesia virtual no es solo ver una pantalla y ya. Detrás hay maestros, hay oración, hay cursos, hay dedicación, hay amor. Y la evidencia está aquí, hoy. Hay personas en vivo esta tarde que creyeron en el Señor, que se reconciliaron con Él, que entendieron el Evangelio a través de estas redes. Dios ha hecho milagros, milagros de sanidad, milagros de liberación. Personas que dejaron la idolatría porque la palabra entró en su corazón y transformó su vida. Gloria a Dios por estos medios. Gloria al Señor, hermanos. No es así, pero hermanos, asistir a la iglesia es una cosa y participar en la iglesia es otra muy diferente. Hace poco le dije a una persona, o mejor dicho, hace un tiempo le sugerí a alguien, ven a un lindo servicio en Torreón. Y luego le dije, no vayas. ¿Saben por qué? Porque el Centro Evangélico Villanueva no es solo este lugar físico que tenemos aquí. No, el Centro Evangélico Villanueva es mucho más. Incluye cientos de niños, incluye obras que están naciendo en distintos lugares, incluye familias enteras, hermanas que con sus propios recursos están alquilando espacios, lugares como en Cuenca para ver los cultos en comunidad. ¿Y saben qué?
En Cuenca no hay un pastor presente ahora mismo. No hay un líder guiando directamente, pero ellas, por fe, por convicción, con su propio dinero, han alquilado un lugar para seguir escuchando la palabra. Y no es solo Cuenca, en Torreón, en Chalco, en Colombia. Y en tantos otros lugares, la obra puede abrirse hoy mismo, porque la gente ya está lista. Y esto, hermanos, yo nunca lo había visto en mi vida. En todos mis años de ministerio, nunca había ocurrido esto. Siempre fue el obrero el que iba primero. Siempre era el pastor el que llegaba, hablaba en una casa, en una sala, con los vecinos, con los amigos, con los hermanos que no participaban activamente, y poco a poco se reunían. Y si Dios bendecía, se alquilaba un lugar y después otro. Pero esto, que las ovejas estén listas antes que los obreros, que ya tengan el corazón dispuesto, el lugar alquilado, la gente reunida, esto nunca lo había visto. Nunca, nunca. Y si me preguntas, yo mismo te podría nombrar ahora mismo 10 o 12 lugares solo en la península ibérica, y eso sin contar otros países. Hay lugares, hermanos, donde tú llegas y la gente ya está allí. La cosecha está madura, los corazones están listos, pero faltan obreros. El Señor lo dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y a veces los pocos que hay no están preparados o no quieren ir. Eso es lo que duele, que el pueblo está listo, pero no hay quien los pastoree. Miren, por ejemplo, Ciudad Rodrigo, un pueblo precioso en Castilla y León, provincia de Salamanca, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí hay hermanos reunidos esperando. Mañana mismo podríamos enviar una familia y abrir una iglesia. En Madrid tenemos una iglesia. En Andalucía hay hermanos fieles, pero no hay obreros. Eso nunca me había pasado en el ministerio, que las ovejas estén listas antes que los pastores. Antes, el obrero iba primero. Hablaba con vecinos, se reunía en una sala y poco a poco nacía una obra. Pero ahora tengo 10 o 12 lugares solo en la península ibérica donde podríamos abrir iglesias hoy, pero faltan obreros. Y por eso vuelvo a decirte, asistir a la iglesia no es lo mismo que participar. Y eso es lo que me ha costado transmitir a esta iglesia. No sé cómo convencerte de que no necesitas salir a buscar algo más fuera, porque aquí mismo, en la casa del Señor, hay tanto por hacer. El jueves lo dije y hoy lo repito. Tienes todo lo necesario para servir a Dios ya. La obra está aquí. No solo es venir, sentarse y salir. Participar es comprometerse, es hacerse parte, ¿sabes? El otro día entré a la iglesia y vi una cucaracha y pensé, si tantos vienen cada semana, ¿cómo nadie lo notó? Cuando solo asistes, pasas de largo. Pero cuando participas, te importa, te duele, actúas, sirves, porque entiendes que esta casa es tuya, es la del Señor y también es la tuya. Gracias a Dios, hermanos, ya parece que muchas se han ido, tal vez se cambiaron de iglesia, porque cuando llegamos aquí hace unos años, esta iglesia, además de los hermanos, también estaba llena de cucarachas. Sí, lo digo literal. No teníamos dinero ni para fumigar, ni para reparar, ni para acostarnos en paz. No había recursos. Las cucarachas asistían a los cultos
jueves, domingos, clases dominicales. Ahí estaban, caminaban por todo el templo como si fueran miembros fundadores. Pero gracias a Dios, Él proveyó y pudimos fumigar y muchas desaparecieron. Sin embargo, el otro día entré y justo en la puerta había una boca arriba, medio viva, medio muerta, revolcándose, y me vino una pregunta al corazón y ahora te la hago a ti. ¿Quieres ser una oveja o una cucaracha? Porque las cucarachas vienen, pero no participan, nunca se involucran, están, pero no hacen, asisten, pero no sirven. Y tristemente tenemos de todo tipo: la que vuela, la que corre, la que se esconde, la que solo aparece cuando hay comida. Pero la oveja no es así. La oveja sigue al pastor, la oveja escucha su voz, la oveja sirve, se entrega, ama la casa del Señor. ¿Y cómo es posible que reciba tantas llamadas de afuera? Pastores, líderes, hermanos de otros países que me dicen: pastor, ¿puedo ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer? Y de mi propia iglesia, nadie me dice eso. Entonces yo me pregunto, y se lo pregunto a Elena también, ¿en qué estamos fallando? Porque esto no es normal. Y mientras tanto seguimos viajando, sirviendo. Pronto estaremos en una iglesia bautista en Miami con 700 miembros que nos han invitado con amor, con ganas de aprender, de participar, de ser parte activa del reino de Dios. Hermanos, me duele decirlo, pero es la verdad. La gente de todo el mundo se ofrece para hacer algo en la obra del Señor. Me llaman, me escriben, dicen: pastor, ¿dónde puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Pero de mi propia iglesia, de mi iglesia local, nadie me llama. Nadie dice: oye, pastor, puedo ir a Colombia a enseñar a 30, 40, 50 niños que no tienen escuela dominical. Puedo ayudar por unos meses. ¿Recuerdan a Osvaldo? No lo enviaron de otro país. Lo enviamos nosotros desde aquí a México, pagado, apoyado por esta iglesia. Y allá está, haciendo la obra. Construyó baños, levantó paredes, dignificó el lugar alquilado. Eso es servir, eso es participar. Así que, hermanos míos, por favor, involúcrense en la obra. No solo vengan a tomarse fotos, a estar presentes para aparecer en un escaneo facial. Una cosa es que la cámara registre que estuviste en la iglesia hoy con tu ropa, tu vestido, tu pantalón. Y otra muy distinta es que el cielo registre que participaste activamente en la obra del reino. ¿Sabes cuánto cuesta alquilar un lugar en Las Vegas? Nadie pregunta. ¿Sabes cuánto cuesta alimentar a las personas sin hogar en la campaña misionera al aire libre que haremos allá? Tampoco se pregunta, pero ya compramos la comida. Las hermanas ya la están preparando. Vamos a predicar, a evangelizar, a servir, a hacer iglesia. ¿Y el alquiler del lugar en Torreón? ¿Alguien lo ha preguntado? ¿Y sabes cuánto cuesta todo esto? ¿Quién compró las sillas sobre las que te estás sentando hoy? ¿Quién compró el equipo de sonido? ¿Quién compró la pantalla donde los hermanos pueden ver ahora mismo el culto en vivo? ¿Quién está enviando una pequeña ofrenda a Colombia? ¿Quién la está enviando a México? Y la pregunta más importante, ¿alguien ha preguntado qué necesitan los hermanos en México, en Colombia, en la península? No lo sabemos, porque nadie pregunta. Al final,
somos nosotros mismos quienes debemos resolver, tomar de aquí, tomar de allá, mover de un lado al otro, ajustar los números, equilibrar las cargas. Y mientras tanto, algunos están jugando, sí, jugando a ser cristianos, jugando a venir, a mirar, a aplaudir, pero sin compromiso real. Y hermanos, eso no es la iglesia.